Saludos a todos, vamos a continuar con las clases de trigonometría. Vamos a ver hoy un poquito de lo que son ciertas identidades trigonométricas necesarias. ¿Sí? Es importante o necesario que ustedes vayan a memorizarse las siguientes ecuaciones que vamos a ver. Mientras más sepan sería mejor, pero lo mínimo serían las que ya vimos anteriormente con las que les voy a dar en esta clase. Lo primero que tenemos que identificar es qué es una identidad trigonométrica. Lo primero que tenemos que indicar es que es una igualdad, pero a diferencia de una ecuación, una identidad trigonométrica cumple para cualquier valor de ángulo, mientras que una ecuación cumple para ciertos valores de ángulo. Por ejemplo, el seno, perdón, el seno cuadrado de cualquier ángulo, x es cualquier ángulo, no necesariamente solo x más, el coseno cuadrado de cualquier del mismo ángulo, esto es igual a 1. Por ejemplo, esta es una identidad trigonométrica que se le conoce con el nombre de la pitagórica. Esta ecuación pitagórica la vamos a ocupar mucho en nuestra resolución de ejercicios de trigonometría y cumple para cualquier ángulo, es decir, ustedes no importa qué ángulo quieran poner aquí, por ejemplo 10 grados, acá también ponen 10 grados y buscan en la calculadora, ojo acá me estaba olvidando antes de seno cuadrado de x no es lo mismo a decir seno de x cuadrado, tener cuidado con eso. El seno cuadrado de x es igual al seno de x todo elevado al cuadrado. Esto es lo mismo, ¿no? Sino que para abreviar y no tener que poner los paréntesis se pone acá. Tomen en cuenta que aquí el cuadrado le afecta solo al ángulo, en cambio aquí le afecta a todo. Para que me entiendan, por ejemplo, si yo pongo seno cuadrado de 30 al cuadrado, 30 al cuadrado estoy diciendo que va a ser el seno de 30 al cuadrado, que sería 900, si mis cuentas no me fallan. Entonces des en cuenta que los valores difieren bastante, ¿no? Déjenme ver en la calculadora el seno de 900, estoy en radianes, déjenme cambiar a grados, vamos a trabajar ya unidad angular, que sería grados hexagesimales. Esto me da 0, por ejemplo. El seno de 900 dice que es 0 en grados hexagesimales. Ahora, si yo pongo seno cuadrado de 30, esto es igual, si yo quiero poner en la calculadora debería poner paréntesis, seno de 30 y paréntesis al cuadrado, y esto va a ser igual, déjenme ver, seno de 30 al cuadrado, esto es igual a 0,25 o un cuarto, que es lo mismo. Si ven cómo se diferencian los valores, a tener muy en cuenta esta consideración, porque existen muchas personas que cometen el error de confundir entre esta forma y esta forma de acá, y esta forma de acá arriba, pero olvídense y tomen en cuenta que este cuadrado le afecta a todo, no solo al ángulo, ¿no? Y recuerden que el ángulo está protegido por el seno, no es que el seno para despejarse se va a pasar a dividir como algunos quieren hacer. A tomar en cuenta esa consideración. Ok, entonces regresando a nuestra pizarra, lo que nosotros vamos a hacer simplemente es aquí puedo reemplazar cualquier ángulo, positivo, negativo, cualquier valor que ustedes deseen poner, lo repetimos acá y siempre va a dar 1. Y por eso mismo se llama identidad pitagórica. Ojo que voy a hacer con esto de aquí voy a sacar yo dos relaciones más. Voy a dividir todo para el coseno cuadrado. Miren, divido para coseno cuadrado, divido para coseno cuadrado y divido para coseno cuadrado. Divido toda la ecuación para que no se altere, ¿no? Pero nosotros sabemos que por identidad trigonométrica seno sobre coseno es igual a tangente, por lo tanto sería tangente cuadrada de x, porque tengo dos aquí y dos acá. Más, aquí se dan cuenta que se simplifica, me quedaría más 1. Esto es igual, 1 sobre coseno, recordemos que es secante, como está al cuadrado sería secante cuadrada de x. Y esta es una segunda identidad que necesito que memoricen y dominen, donde la tangente cuadrada de x de cualquier ángulo más 1 es igual a la secante cuadrada de x. Ahora vamos a repetir el procedimiento. Tengo el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, esto es igual a 1. Esto voy a dividir ahora para el seno cuadrado, perdón, aquí me equivoqué, perdón aquí. Voy a dividir para el seno cuadrado de x, seno cuadrado de x, seno cuadrado de x y seno cuadrado de x. Si vemos acá esto se simplifica, me quedaría 1 más coseno sobre seno es cotangente, cotangente cuadrada de x, y 1 sobre seno es cosecante cuadrada de x. ¿Qué nos dice aquí? Ojo que el orden de la suma no importa, ¿no? Aquí hago referencia con esto, que aquí me salió 1 más cotangente cuadrada de x es igual a la cosecante cuadrada de x, pues daría lo mismo también si yo tengo cotangente cuadrada de x más 1 va a ser igual a la cosecante cuadrada de x. Ojo que esta es la pitagórica, la básica, pero también, bueno, tienen dos formas en realidad, o memorizarse o a su vez
recordar esta demostración para sacar esta ecuación y esta que también se va a ocupar, ¿no? Ok, ahora vamos a ver un poquito de ángulos dobles. Cuando nosotros hagamos referencia a ángulos dobles, vamos a tener, por ejemplo, seno de 2x, coseno de 2x. Vamos a trabajar con seno y coseno, que son las más importantes, ¿ya? Ojo acá, tenemos que nosotros saber ya que el seno de 2x, para convertirlo en ángulos simples, es igual a 2 seno de x coseno de x. Si nos damos cuenta de que el coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Esta es una forma, ¿no? Bueno, estas son las formas básicas, pero ojo acá, aquí podemos hacer una pequeña sustitución. ¿De dónde sacamos los despejes? De aquí, de esta de aquí. ¿Qué tal si de aquí despejo coseno cuadrado de x? Esto es igual a 1. Miren, este de aquí se queda donde está. Este que está sumando pasa a restar. Sería menos seno cuadrado de x. Esto reemplazo acá y miren, me quedaría que el coseno de 2x va a ser igual. Coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Si me hago entender, lo único que hice es reemplazar este pedacito de aquí por su equivalente en la parte de acá abajo, para sacar otra ecuación más del coseno de ángulo doble. Coseno de 2x va a ser igual a ¿cuánto? Sumo, menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x sería 2, sería 1 menos 2 veces seno cuadrado de x. Y tengo una segunda ecuación. Ojo acá, pero ¿qué tal si el coseno de 2x en esta ecuación de aquí, voy a repetirle ya, va a ser igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x? Ahora, en vez de reemplazar el coseno, voy a reemplazar el seno. Despejando el seno de la pitagórica, seno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Es muy importante que sepamos despejar de aquí, ¿no? Ahora dejé libre esta y este que está sumando pase a restar. Por eso me queda 1 menos. Por lo tanto, me quedaría coseno de 2x va a ser igual a coseno cuadrado de x. Ojo con el signo menos, seno cuadrado que sería 1 menos coseno cuadrado de x. Hago propiedad distributiva en signo, me quedaría coseno de 2x va a ser igual a coseno cuadrado de x menos 1 más, menos por menos da más, coseno cuadrado de x. Hago la suma y me queda que coseno de 2x va a ser igual a 2 coseno cuadrado de x menos 1. ¿Qué significa esto? Por favor, que yo tengo nuevas ecuaciones que necesito que sepan. Serían estas dos que son las básicas. Ojo que para el seno de 2x pudiéramos hacer cambios, pero es mejor dejarlo así como está, ¿no? Además de eso, también el coseno de 2x puedo dejarle en función solo de senos, y el coseno de 2x le puedo dejar solo en función de cosenos, ¿sí? Voy encerrando en un cuadrito las ecuaciones que necesito que se grabe. Nótese que es muy importante comprender el detalle de aquí, que el seno de 4x, ojo con esta parte para extrapolar, si nosotros nos damos cuenta, aplicando esta ecuación de aquí para generalizar, va a ser igual a 2 veces, el 2 siempre es 2, seno, y aquí ojo acá, para que la ecuación se cumpla, estos ángulos tienen que ser la mitad del ángulo de acá, por lo tanto, 4x, aquí iría 2x, coseno de 2x. Si ven, ¿qué tal si ahora quiero descomponer el seno de 6x? El seno de 6x va a ser igual a 2 seno a la mitad, que sería 3x, por el coseno de 3x. Si se dan cuenta, ¿qué tal si quiero un seno de 10x? Esto va a ser igual a 2 seno de 5x por el coseno de 5x. Es muy importante que sepamos nosotros descomponer dichos ángulos, ¿no? Eso ocupando el seno. ¿Qué tal si quiero ocupar el coseno? El coseno de 4x va a ser igual a ¿qué? A coseno cuadrado de 2x menos el seno cuadrado de 2x. Ojo que es muy parecida a la pitagórica, ¿no? Pero tomen en cuenta que es aquí menos y es más, por lo tanto ya genera una gran diferencia. Ok, y podemos seguir trabajando con ángulos parecidos. Es muy importante que sepamos extrapolar, porque no necesariamente vamos a tener solo 2x en nuestros ejercicios. Podemos tener un 4x, un 6x, no sé, y tenemos que nosotros acomodarle a la necesidad que tengamos. Vamos a ver de una vez también ángulo a mitad. Esto de ángulo a mitad, básicamente vamos a trabajar con dos. Seno de x medios, o de la mitad de un ángulo, es igual a raíz cuadrada de 1 menos coseno de x, todo esto sobre 2. Y mientras que el coseno de x medios va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más coseno de x, todo esto sobre 2. Estas dos ecuaciones son fundamentales, específicamente cuando tengamos que ver integrales.
y a los que les toque cálculo vectorial existe una forma de integración ocupando estas ecuaciones, ¿no? Especialmente cuando tengamos senos cuadrados y cosenos cuadrados. Voy a trabajar un poquito más, igual nuevamente les cierro un cuadrito, esta es la forma básica, pero vamos a manipularles estas formas básicas para que sean un poco más útiles y un poco más versátiles, ¿sí? Permítanme borrar toda esta parte de acá. La ventaja de que ustedes estén viendo, pueden parar el video, copiar todo, tomar los apuntes y seguir con el video. Yo no les doy todo este tiempo por el momento para no gastar mucho tiempo en video. Sí, es muy cansado ver un video de 1 hora. Si ya una película se quedan dormidos, imagínense viendo ya una clase de 1 hora. Entonces por eso hemos tratado de hacer máximo de 40 minutos, 30 minutos. Ok, trabajando nuevamente con las mismas ecuaciones, ya sabemos que el seno de x medios va a ser igual a la raíz de 1 menos coseno de x, todo esto sobre 2. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer notar? Para extrapolar nuevamente, si ustedes se fijan, aquí está el doble del ángulo de acá, es decir, es lo inverso que estábamos trabajando con ángulo mitad. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero el seno de x, nótese, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2x, todo esto sobre 2. ¿Por qué? Porque acá adentro tiene que estar el ángulo doble de lo que esté hacia acá. ¿Qué pasa si a este seno de x quiero expresarlo en forma de ecuación de ángulo doble? Miren, sería 2 seno, en cambio aquí va a la mitad, sería x medios por el coseno de x medios. Si nos damos cuenta cómo el mismo seno de una función puedo expresarle tanto por ecuaciones de ángulo mitad como con ecuaciones de ángulo doble, simplemente tengo que ver. A ustedes dirán cuál de las dos prefiero, pues depende del ejercicio que estén desarrollando. En algún caso necesitarán ocupar esta, en otro caso la de acá. Pero la que más se va a utilizar es la siguiente. ¿Qué tal si a este seno de x medios igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de x, todo esto sobre 2, le voy a despejar? ¿Qué significa este? Que esta raíz viene a ser cuadrática, sería seno cuadrado de x medios va a ser igual a 1 menos coseno de x, todo esto sobre 2. Ojo, esta es la que más vamos a ocupar. Algunos le suelen decir para linealizar los senos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un seno cuadrado de x, ojo acá, yo puedo decir que este va a ser igual a 1 menos coseno de 2x, todo esto sobre 2, ocupando ecuación del ángulo mitad. ¿Qué hice? Miren, si ustedes se dan cuenta de una expresión cuadrática, le convertí en dos términos lineales. ¿Qué significa en esta parte? Pues depende. En algunos ejercicios, por ejemplo en las integrales, podremos integrar el lado derecho, pero no podremos integrar el lado izquierdo. Eso simplemente como un ejemplo, ¿sí? Entonces tomemos en cuenta que yo puedo linealizar. Lo mismo pasaría con el coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x va a ser en cambio 1 más coseno de 4x, todo esto dividido para 2. Lo único que van cambiando son los ángulos, las constantes como el 1 y el 2 siempre van a ser los mismos para cualquier ángulo. Lo único que van a ir variando son los valores del ángulo. Si afuera tengo un x, adentro tengo un 4x. Pero ojo, nuevamente, este coseno cuadrado no necesariamente podemos escribirle así. Podemos decir que por pitagórica coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Sí, por pitagórica, en cambio esto es por ángulo mitad. Ahora, por ángulo doble, coseno cuadrado de x, esto va a ser igual, ojo que esto es igual a coseno de x todo al cuadrado, no se olvidarán esto. El coseno de x en ángulo doble, recordemos que vendría a ser coseno cuadrado de x medios menos seno cuadrado de x medios, y todo esto elevado al cuadrado. Si vemos, así tocaría hacer. Tomarán en cuenta que este cuadrático le afecta a todo y aquí no se puede distribuir, sino que se tiene que aplicar la función de senos dobles, ¿no? Perdón, la de resolución de binomio de Newton. Ok, sigamos por favor. Nótese ahora que vamos a ver tres ecuaciones más y con eso, bueno, veríamos simplemente signos de funciones trigonométricas, bueno, funciones pares e impares, y con eso terminaríamos en esta parte. Necesito aquí quedar fundamentado específicamente en ecuaciones que, ojo, necesito que se vayan a memorizar. Los siguientes videos ya necesitaremos esas ecuaciones para comprender, iremos citándolas, pero ya no vamos a ir explicándolas, por favor. Entonces este video bien comprendido. Entonces ahora lo que se va a hacer es trabajar un poquito con suma y resta de ángulos, que pienso que debía haber visto antes de ángulo doble y eso, pero bueno, suma y resta de ángulos. ¿Qué significa esto? Vamos a tener ecuaciones como seno de un ángulo más otro ángulo
¿sí? Esto va a ser igual por ecuación, esto es igual al seno del primero, coseno del segundo. Si ven, el signo que está aquí más se pone más y aquí cambia de nuevo. Aquí sería, que me corregir en esta parte, seno de x, acá sería en cambio ahora coseno de x por el seno de y. Si vemos, ¿qué pasa si resta seno de x más y, menos y, perdón? Donde x, y puede ser cualquier valor, ¿no? Esto va a ser igual, por ejemplo, sería el seno de x por el coseno de y. Miren, igualito, lo único que cambia es el signo. Como aquí está más, aquí viene menos coseno de x, seno de y. Esto por los senos. Vamos con los cosenos, que sería coseno de x más y. Esto va a ser igual, ojo, miren, cos de x, cos de y. Si se dan cuenta como los cosenos se repiten. Ahora, en vez de ser más, viene a ser menos. Siempre el coseno trabaja con signo contrario. Por lo tanto, ahora sería seno de x, seno de y. Si vemos, y el orden también cambia, ¿no? Ahora, ¿cómo será el coseno de resta? X menos y. Pues sería coseno de x, coseno de y, más seno de x, seno de y. Si vemos, y miren, solo para que me entiendan, el seno de 2x, ¿de dónde sale? Esto es igual a decir seno de x más x, ¿de acuerdo? Nosotros ya sabemos que esto es igual a 2 seno de x coseno de x, ¿no? Se dan cuenta, pero ahora vamos a demostrar. El seno de x más x, ocupando esta ecuación de aquí, dice que es igual al seno del primero por el coseno del segundo, que en este caso es x mismo, más coseno del primero, seno del segundo. Si nosotros nos damos cuenta, seno de x, coseno de x es lo mismo decir coseno de x, seno de x, por lo tanto se pueden sumar, sería 2 seno de x, coseno de x. Y de ahí sale la ecuación que tenemos acá arriba, ¿no? Que es la que les estaba diciendo que se memoricen. Lo mismo la del coseno es facilísima. Coseno de 2 de x es igual a decir coseno de x más x, ¿no? Esto va a ser igual a ¿cuánto? Coseno de x por coseno de x menos seno de x por seno de x. Aquí es igual coseno por coseno, pues coseno cuadrado de x menos seno por seno, que sería seno cuadrado de x, es la ecuación que habíamos visto anteriormente, ¿no? También tenemos la de la suma y resta de tangentes. La tangente de x más y va a ser igual a tangente de x más tangente de y. Todo esto dividido para 1 menos el producto de los dos, tangente de x, tangente de y. Ahora, ¿qué pasa si es resta tangente de x menos y? Esto va a ser igual a tangente de x menos tangente de y. Nótese, todo esto dividido para 1 más, en cambio ahora tangente de x, tangente de y. ¿Sí? Y tenemos nuestras dos ecuaciones. Recordando también que si nosotros deseamos la tangente de x más y, en cambio yéndonos por la pitagórica de seno sobre coseno, esto va a ser igual al seno de la suma dividido para el coseno de la suma. Y de ahí, en vez de ocupar esas ecuaciones, podemos ocuparlas de acá, ¿ya? Entonces necesito que sepan, dominen, reconozcan de memoria tanto estas ecuaciones de aquí con esta y estas de acá. Todas las ecuaciones que les di en esta clase, más las de las clases anteriores, es de suma importancia que ustedes las sepan de memoria. Al inicio, hasta aprender, pueden hacer un pequeño formulario, pero de ahí aconsejable es que ustedes sepan de memoria. Mientras más sepan, más fácil se le va a hacer en los ejercicios que vengan posteriormente. Para cálculo diferencial específicamente se ocupa todo esto y se asume que ustedes ya saben. Por lo tanto, ya no se pierde el tiempo explicando cositas, sino automáticamente se reemplaza y se empieza a operar. El cálculo diferencial se facilita bastante con un correcto dominio en álgebra y con un excelente dominio en trigonometría. Porque básicamente antes que en cálculo los problemas surgen por la falta de las materias básicas que se suelen suscitar. Entonces es muy importante las clases que se están teniendo si van a tener cálculo diferencial. Si no, va a ser un dolor de cabeza. Y primero tendrán que igualarse en estas materias y después tendrán que igualarse en cálculo. Y hasta eso será un semestre nuevo, será perdido el semestre. Y bueno, los costos sí son medios cuantiosos, aunque todavía no se establecen para la modalidad virtual de la ESPE, ¿no? Entonces toca estar un poquito atentos en esa parte. Ok, entonces ya se han visto todas las ecuaciones que necesitamos que sepan de memoria. Vuelvo y repito, pueden hacer un formulario hasta que tomen adiestramiento, pero después ya se tienen que saber de memoria. Todas estas ecuaciones, bueno, aunque no les conste por decirlo así, las he hecho sin ver en ningún lado porque automáticamente ya las tengo grabadas en mi cabeza, ¿sí? Ok, entonces veamos en esta parte de acá.
Ahora, para terminar, vamos a ver ángulo negativo. Para así después si vemos, a ver si vemos algo de utilización de las ecuaciones que vemos, ¿ya? Cuando hablemos de ángulo negativo, recordemos un poquito de definición. Todo ángulo es positivo cuando se mide desde el eje positivo de las X en sentido antihorario, es decir, esto es un ángulo positivo, ¿no? Por ejemplo, X pongamos. Pero ¿qué tal si se mide en sentido antihorario? En sentido horario, perdón, es decir, en este sentido, en el de las manecillas del reloj es negativo, en el sentido contrario es positivo. Esto sería X, por lo tanto esto sería menos X. Ahora, nosotros es importante que sepamos relacionar este ángulo negativo con el positivo. Es decir, el seno de menos x quiero saber a qué es igual. El seno de menos x es lo mismo decir menos seno de x. Es como que este menos sale milagrosamente. Si en cambio en el coseno de menos de x, esto es igual a coseno de x. Es como que se simplifica. Un comportamiento tiene en el seno, otro comportamiento tiene en el coseno. Repito, si es negativo el seno de menos x es lo mismo decir menos seno de x, en cambio en coseno de menos x es como que desaparece el signo. La pregunta es cómo se comporta una tangente, tangente de menos x, ojo acá. Podemos hacer, siempre que ya sepamos el comportamiento del seno y el coseno, podemos predecir la de la tangente. La tangente de menos x es lo mismo decir seno de menos x dividido para coseno de menos x. ¿Qué implica esto? Que la tangente de menos x va a ser igual. El seno de menos x dice que es igual a menos seno de x. Y el coseno de menos x dice que es igual simplemente al coseno de x. Miren cómo hicimos positivos los ángulos. Más por menos, por lo tanto la tangente de menos x dice que es igual a menos la tangente de x, ¿no? Porque recordamos que seno sobre coseno es tangente. Y aquí sacamos la otra relación de ángulo negativo. Con esto nosotros podemos ya relacionar o convertirle en ángulo positivo a un ángulo negativo que nos dan es una manera, ¿no? O a su vez sacar su equivalente. Acá me hago referencia con su equivalente. ¿Qué tal si nos dicen que yo quiero el ángulo, por ejemplo, me dan el menos 60 grados, ¿ya? Digo, a ver, voy a graficar, si es menos 60 tiene que ser para acá, esto sería 60 grados, ¿sí? El ángulo positivo vendría a ser este de aquí para acá, sentido medido en sentido antihorario, ¿no? Entonces la manera que puedo hacer es que va a ser teta, va a ser igual a 360 grados menos 60, que esto da igual a ¿cuánto? A 300 grados, si se dan cuenta, porque ojo acá, todo esto vale 360. A esto le quito este pedacito y me quedaría 300 grados. Por lo tanto, en vez de escribir 60 grados, yo puedo escribir menos 60 grados, perdón, yo puedo escribir 300 grados, que es su ángulo equivalente en ángulo positivo, ¿no? Ahora, eso es para genérico, es decir, el seno, el coseno y la tangente de menos 60, de menos 60 y de menos 60 va a ser igual al seno de 300, al coseno de 300 y a la tangente de 300, porque es el mismo ángulo. Eso por la una definición. ¿Qué tal si ahora trabajamos con las definiciones de acá? El seno de menos 60 va a ser igual a menos del seno de 60. El coseno de 60 de menos 60 va a ser igual al coseno de 60. Y la tangente de menos 60 va a ser igual a menos la tangente de 60. En cualquiera de los dos casos, ocupando las dos ecuaciones, nos va a generar los mismos valores. Ahora, no puedo decir que cuál es preferible sobre la otra, porque en el un caso necesitaremos ocupar esta, en otro caso necesitaremos ocupar esta de acá. Entonces es importante que sepamos relacionar las dos maneras. Creo que hasta aquí vamos a llegar con este video. Vamos a tratar, como dije, en lo posible de hacerlo más concretos. Esta es más de explicación de ecuaciones y darles un tiempito para que puedan estudiar y memorizar, porque la siguiente va a ser resolución de triángulos, tanto rectángulos como oblicuángulos, una clase, y después vamos a ver si ya jugamos un poco más con las ecuaciones dadas para poder familiarizarnos. Y con eso estaríamos con el conocimiento básico, medio básico por decirlo así, para lo que es cálculo. Les agradezco por haber visto este video. Cualquier comentario, sugerencia, por favor que lo dejen en los comentarios. Esperamos lo estén viendo. Y si sigue habiendo una buena acogida, seguiremos haciendo más videos. Si vemos que ya no se está viendo los videos, pues estaríamos perdiendo el tiempo, ¿ya? Eso por ese lado. Cualquier comentario, estamos gustosos de atenderlos. Somos de Ingenio, un gusto atenderles, chicos.